Y hasta aquí llegamos con las noticias en subrayado. Saludamos ahora a María Inés y a Gerardo, que ya están prontos para vivir la tarde en casa. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Caro. Bienvenida. Sí, ahí están unos días de vacaciones, de turismo interno. Nos alegra mucho que así lo hayas podido disfrutar. Bueno, vamos a ver cómo se viene esta semana. Nosotros también estaremos profundizando en la medida de lo posible en torno a esta conferencia de prensa que está funcionando a modo de estímulo y donde todo el mundo está generando conjeturas de índole informativa, que será el próximo miércoles. Exacto. ¿Habrá o no habrá jineteadas en las criollas de la Intendencia de Montevideo? El intendente no solo cortó el tiento para inaugurar estas jineteadas o en esta criolla, sino que parece que va a haber algún cambio ahí. Claro, anticipó al menos algunos conceptos que creo que están en la discusión, ¿no? De alguna forma hay tradiciones o cuestiones que están naturalizadas que hoy desde el punto de vista de movimientos sociales o de nuestra propia relectura de algunas cuestiones, no las admitimos, ¿no? Como por ejemplo el maltrato animal o la violencia. Bueno, esos son los conceptos que hoy están en juego y él de alguna manera admitió que algunas cuestiones de este tipo no se van a sostener más. Habrá que ver hasta dónde se llega, si eso significa terminar con las jineteadas en Montevideo, ¿verdad? Me da la impresión, pero esto es totalmente subjetivo, que no va a llegar a tanto, pero hay que ver qué pasa. Probablemente haya más, porque la Intendencia ha venido tomando en estos años medidas en la línea, lo decía el propio Cristian Di Candia, de atender lo que reclaman los grupos animalistas, así llamados, y quizás todavía haya otras medidas para tomar. No lo sabemos. Efectivamente. También es cierto que esto se hace con fondos de la Intendencia. Sí, claro, lo organiza la Intendencia. Claro, quizás la Intendencia organiza las criollas, pero sostenga todo el resto del aparato y no específicamente las jineteadas. Digo porque todavía tenemos 48 horas para la conjetura. También se sabe que el grupo político que representa el intendente tiene una persona de extrema militancia que integra justamente este movimiento que está en contra del maltrato a los animales y especialmente en las criollas. Así que allí hay una línea directa que tiene el intendente Di Candia para tener información de primera mano. Muy bien, así que eso es uno de los temas que van a abordar con la otra cara de alguna forma, ¿verdad? Efectivamente. Con el diputado Frati, que integra la comisión, justamente Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara Baja, para que nos dé su opinión con respecto a este tema de la jineteada, porque alguna gente todavía utiliza la palabra doma cuando en realidad no se pretende domar al potro, sino solo jinetearlo unos pocos segundos. Muy bien, bueno, los dejamos entonces. Nos dejan y nos dejan una cifra importante, que fue la del robo en Termas, ¿verdad? Es verdad, sí, algo que sorprendió este mediodía, la noticia en realidad, el hecho ocurrió en la madrugada, pero nosotros lo conocimos más sobre el mediodía, entonces, que significó el cierre de las termas para poder entonces investigar qué sucedió allí. Pero bueno, claramente, una noticia reciente. La culpa es de los periodistas, porque estábamos diciendo que estaban llenos de gente y los ladrones dijeron, vámonos para allá, que deben estar las alforjas llenas de dinero. Y como siempre, en eso también hay miradas distintas, ¿no? Porque el viceministro está satisfecho, ¿no?, con el movimiento que hubo, y hay algunas otras voces que en realidad hablan de que no fue tan así, que la hotelería no estuvo tan colmada en algunas zonas del país, pero creo que el movimiento capaz que fue desparejo, pero sí hubo 100% de ocupación en algunas regiones, ¿verdad? Y para problematizar más el tema, pensemos en qué hubiera pasado si dentro del marco de la inclusión financiera no estuviera todo ese dinero puesto en una caja, en contante y sonante. Claro. ¿Y hubiera habido posibilidades de ese robo? Bueno, para problematizar estamos nosotros también. Bueno, gracias, sigan Caro. ustedes. Buenas tardes. Dale, hasta luego. chao. Hasta mañana. Vamos a tener también, además, la presencia de la licenciada Rosana Valmeli, que ya ha estado varias veces con nosotros, especializada en calidad de vida de los adultos mayores, de las personas mayores, y el doctor Alfredo Toledo, máster en gestión y planificación de salud, porque se viene entre el 20 y el 26 de mayo la primera semana de prevención de caídas en Uruguay, segunda causa de muerte entre personas mayores de 60 años. De cada 10 homicidios, 7 se realizan con armas.
Crece el manejo de armas, además, indocumentadas y en lugares que pueden ser rápidamente accesibles para la población. Vamos a estar hablando con un experto que vuelve a visitarnos sobre ese tema esta tarde, en la que justamente estamos hablando de, bueno, de algunos delitos contra la propiedad privada y ya de algunos procedimientos que significan una suerte de arresto ciudadano como ese que veíamos en Maldonado. Volviendo para atrás, me quedé pensando, hoy de mañana en Carve entrevistábamos con Miguel Chagas en Informativo Carve a Benjamín Liberov, su secretario de Turismo. Hablábamos de turismo, pero al final Miguel le pregunta por las jineteadas y la polémica. Y Benjamín Liberov recordaba, dice, no, que yo tuve que organizar ese espectáculo porque yo era director de turismo de la Intendencia en la administración Vázquez, la administración de la Intendencia de Montevideo. Y decía, me tuve que enterar, porque yo soy una persona de Montevideo, de lo que era una jineteada. Era totalmente ignorante, me tuve que interiorizar. Ojalá, dice, que no se termine legislando en base a lo que reclama gente que conoce al caballo por la calecita. Lo dijo casi en estas mismas palabras. Es decir, ojo que acá hay cosas que desde una dimensión estrictamente urbana, montevideana, no terminamos de comprender sobre el vínculo entre el caballo, el jinete, el que cuida el caballo y tal. Y el público, por supuesto. Tropillas especialmente preparadas. Exacto, para traer a Montevideo, ¿verdad? Sí, hay toda una economía que está detrás, que respalda todo esto. Es una cadena que debe ser evaluada. De cualquier manera, se estaría hablando solo de Montevideo. Eso no quiere decir que las jineteadas en el resto del país estén condicionadas, por lo menos por ahora. Hay desde mi punto de vista, que también soy claramente ciudadana, hay un maltrato mayor al caballo de raíz. Sí, los raíces sí. En una exigencia que muchas veces les cuesta la vida y, bueno, mucho mayor que lo que se ve en la jineteada, que es como a tiempo acotado y muy artificioso. De cualquier manera, es cierto, nobleza obliga, hubo que sacrificar un animal y creo que dos, o sea, murieron 2 animales en esta semana. Es un récord para Noelia Echeverri, más temprano nos decía, en la historia de las criollas han muerto nada más que 5 caballos. Claro, por supuesto. 2 murieron en esta última. Sí, por eso nunca es bueno legislar al grito, a ningún grito. Ya cuando la gente grita es porque tanta razón no ha de tener. Supongo que no va a ocurrir eso, veremos qué es lo que pasa. Estamos especulando porque además el intendente está de vacaciones. ¿Te acordás que lo dijo acá? Apenas, o antes de asumir incluso, que nos visitó, ¿no? Dice, mire, me voy a tomar la licencia anual a la que tengo derecho. Pero, claro, respondió también a través de las redes sociales porque el hecho de que haya habido que matar un caballo es algo siempre muy doloroso y desagradable, particularmente para la gente que crió, que vio nacer, que crió, que cuidó ese caballo, es algo muy doloroso. Vamos al primer móvil, vamos a la primera salida de nuestra compañera Magdalena Correa, que justamente tiene que ver con este tema. Está con el diputado del Frente Amplio, Alfredo Frati, integrante de la Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara Baja, quien no está de acuerdo con que se prohíban las jineteadas. Capaz que coincide con lo que escribe en nuestro Facebook Luis Alejandro Fernández Moreira, que dice: estos no son uruguayos, sino oportunistas que reniegan de la patria. Agrega: lambetas que cuestionan las costumbres, malaprendidos que no respetan símbolos ni tradiciones. Son unos malagradecidos que comen de lo que brinda la gente de campo y creen que la vida de la campaña es fácil. Ellos tienen todo a la mano y están muy mal acostumbrados. ¿Qué sabrán del lunfardo que crearán de la patria grande o venir al galope? Sacan pecho como pichón de basurero y son cobardes porque saben gritar rodeados, pero frente a frente murmullan: ¡viva la patria! Así de enfático es este comentario. Magdalena, seguimos con usted. Muchas gracias, Marina y Gerardo. Muy buenas tardes para todos. No sé si en esos términos lo va a plantear el diputado Alfredo Frati. Sin embargo, la línea de pensamiento es similar a la que ustedes mencionaban de lo que dijo más temprano Liberov esta mañana con Gerardo y Miguel Chagas. Pero vamos a consultarle el por qué usted entiende que sería de régimen totalitario prohibir, por un lado. Tampoco está de acuerdo con esa línea que se plantea de la prohibición, pero por otro lado también hacían referencia a esto que mencionaba Liberov más temprano,
que muchas veces se desconoce estas prácticas del interior en la capital del país. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que se puede discutir. Me parece que esto ya ha estado en discusión. Se vuelve a plantear con más fuerza por este insuceso lamentable, que en realidad yo no vi lo que pasó, pero seguramente fue un accidente. Y bueno, y vivimos en un país agropecuario que no se ve a sí mismo como agropecuario, ¿verdad? Tenemos mucha urbanidad en la cabeza y nos cuesta entender estas cuestiones que son prácticas habituales, tradicionales y culturales de nuestra sociedad, pero claro, desde el Uruguay profundo, que la mayoría de los uruguayos no lo conocen o pasan por la carretera y lo ven de lejos. Porque entre otras cosas, lo que se hizo fue traer esas destrezas que se realizan en la campaña a la ciudad. Sí se entiende que esto es agresivo para el núcleo de los ciudadanos urbanos y capaz que tenemos que coincidir que está bien que se prohíban. Ahora hay que tenerlo claro que esto tiene que seguir sucediendo porque los caballos, si el caballo hablara, jamás le gustaría cargar nada sobre su lomo. Por lo tanto, hay que amansarlo. Alguien tiene que subir en el caballo a ver si está manso y yo creo que no hay nadie que haya estado algún tiempo en la campaña que un caballo no le haya pegado un golpe, aún siendo manso. Los caballos tienen humor como tenemos nosotros, ¿no? A veces con la helada, con el frío, con el pelo mojado, no le gusta que le pongas las garras y te voltea. Bueno, para eso, pero para que podamos andar y trabajar en un animal, alguien lo tiene que amansar. Y esas son destrezas que desarrolla el hombre de campo, como el lazo. Yo no creo que sea agradable ver cómo le agarra de las manos un ternero y se piala y se da vuelta. Para la campaña es una destreza y que la gente lo carga con orgullo, porque es de ser buen campero y buen gaucho poder aguantarle una jineteada a caballo, tirar un pial y que el ternero se dé vuelta, o simplemente enlazar un bicho para curar una bichera. Porque yo pregunto, lo que te dicen, no, que ¿cómo lo vas a agarrar con una cuerda de cuero? ¿Cómo haces si el animal está enfermo, está bichado y está en el campo? ¿Cómo lo agarrás si no es enlazando? Pero para eso hay que desarrollar la destreza. Las paleteadas y tienen cierto grado de agresividad. Hay dos caballos que apretan al animal y lo meten en un tubo. Ahora, si alguien no desarrolla esa destreza, ¿cómo haces para normalmente, cuando vas a vacunar para las tosas, encerrar los animales en un corral? Está bien, yo creo que hay cosas que si la sociedad lo resiste porque lo ve mal, se pueden ir corrigiendo. De hecho, se ha corregido, se ha prohibido el talero, se ha prohibido las espuelas. Y bueno, capaz que tiene que haber algunas otras modificaciones. Y bueno, capaz si la mayoría de la sociedad entiende que no corresponde, que le resulta agresivo, se terminará una prohibición. Yo, personalmente, las prohibiciones creo que hay que revisarlas, porque además tenemos que ver la otra parte. Hay gente que le resulta agresivo, hay otro que les gusta. La gente que viene a jinetear al Prado, durante el año participa de muchas jineteadas para clasificar al Prado. Porque al Prado no vengo yo y pido la volada. Eso hay todo un proceso. Es más, en la campaña es común hacer una jineteada para juntar recursos para la escuela rural, como hacer un raíz. Bueno, también el raíz es un esfuerzo importante del animal. También podría estar cuestionado. Ahora, después nos gusta, a mucha gente va a Maroña y ve correr un caballo. Y que alguien tomó ese caballo, alguien le aguantó algún salto. Y cuando va rematando en la línea, si viene cabeza a cabeza, le da 2 o 3 chicotazos. Y bueno, pero es un deporte que está admitido y no escucho a nadie cuestionar eso. Entonces, no, los animalistas van y reclaman también ante esta situación. Está bien, pero digo, existen en el mundo. A mí me parece que las prohibiciones a rajatabla, yo lo que creo es que las comunidades sí tienen derecho a resolver cómo quieren vivir. Entonces, si la práctica el ciudadano urbano no la quiere más, y bueno, la prohibirán en Montevideo. Pero yo lo que creo es que no se puede tomar norma que en todo el país, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando se toma una medida de esta, de imitar y que se prohíba en todos lados. Bueno, si esta sociedad cree que no es agradable, que es un maltrato animal, bueno, pero es discutible, habrá que prohibirlo. Pero lo que yo creo que no vayamos más allá de tener normas nacionales. ¿Pero en qué medida puede afectar al deporte en sí mismo prohibirlo en Montevideo? Digo, por todo lo que señalaba usted, que sí, porque es una tradición, una cultura, hay gente que se prepara todo el año, y sobre todo la gente joven. Cuando decimos que la gente joven quiere que se quede, no se olvide que en la ruralidad aún hoy
no tenemos los divertimentos que tenemos en la ciudad, esta es la verdad. Entonces, una jineteada, un raí, una yerra, que tampoco para algunos puede no ser agradable, es un evento social de la zona. Ahora, si queremos que la gente quede, que participe en campaña, también tenemos que dejarlo que expresen algunas cosas que estoy seguro cualquier jinete no lo hace para castigar, lo que hace es mostrar su destreza. Y a otra gente que le gusta ver eso. Pero bueno, no tengo una posición dogmática en esto. Yo creo que la sociedad y las normas existen y cada tanto hay que revisarla. Y si hay que cambiarla porque hay una presión social que va en ese sentido, como hemos avanzado en otras cuestiones, bueno, y habrá que recorrer ese camino. Lo que sí creo que hay que entender y respetar a la gente que se crió con esa cultura y esa forma de vivir, y que a muchos puede no resultarle agradable. Yo te digo, la yerra en campaña, que se descuerna el animal, que se lo castra, que se lo enlaza, no es una tarea que no sea una agresión al animal, pero la tenés que hacer. Y para el hombre que está en campaña, la gente se junta y va gratis a hacer el trabajo porque es una reunión social de la zona. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, si no lo viví, es difícil. Ahora, ¿usted ha podido comunicarse con el intendente de Montevideo para analizar esta realidad? Digo, más que nada porque hay una conferencia de prensa que se va a realizar el próximo miércoles, que ya le estuvieron también mencionando Marinés y Gerardo, para abordar un poco este tema con una visión más amplia de país. Bueno, lo que pasa es que me parece que el intendente tiene la potestad de hacerlo, y a mí la prensa me requirió la opinión y le he dicho, y es lo que pienso. Pero no creo tampoco que sea un aporte, el intendente debe conocer esta realidad, pero si él entiende que tiene que prohibir, está en todo su derecho, porque para eso los montevideanos lo eligieron, y es probable que entienda mejor que yo qué es lo que piensa el ciudadano de Montevideo, eso es claro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad, porque se decía mejorar las condiciones y demás que se iban a analizar? ¿Hay posibilidad de mejorar las condiciones sin que se suspendan las jineteadas? Bueno, depende cuál es la voluntad. El sufrimiento. Y bueno, yo creo que siempre hay cómo mejorar. Como te digo, se han venido tomando medidas para... ¿Pero se pueden tomar más todavía de las que se tomaron? Y capaz que sí, hay que ser... El próximo paso es que ya se eliminen las jineteadas. Y bueno, por eso, yo lo que me da pena es que cortar de un año para el otro, y que además, vamos a entendernos, hay una cantidad hay toda una estructura que funciona alrededor de esto durante todo el año. Hay tropilleros, hay gente que se dedica a conseguir los animales que no están domados o que no pueden con ellos para formar esta tropilla. Si tú ves todos los animales que llegan al Prado, llegan en condiciones físicas muy buenas, porque el tropillero tiene que cuidarlo especialmente, sobre todo la alimentación, para que tenga la fuerza suficiente para después demostrar un espectáculo. Ahora, si vamos por el camino de que los animales no se pueden usar para divertimento de la gente, ¿qué parte de razón tienen? Bueno, tenemos que pensar qué vamos a hacer con las carreras de caballo, con los raíz, ¿verdad? Y bueno, creo que ahí también se ha mejorado mucho. Antes no tenían control, después ahora todos los raíz que se realizan tienen control veterinario, le toman las pulsaciones, si está pasado o no larga la segunda etapa, se ha ido mejorando. Y creo que en ese sentido también siempre van a haber cosas para mejorar. Pero me parece que prohibir así de cuajo, yo no estoy de acuerdo, pero digo, también respeto que si los ciudadanos de Montevideo tienen un consenso y el intendente cree que la tiene que prohibir, me parece que está dentro de sus facultades. Frati, le agradecemos este contacto por la tarde en casa. Queríamos conocer también otra opinión más allá de lo que hemos estado consultando a lo largo de estos días respecto a las plataformas animalistas o la plataforma animalista que se han manifestado en contra, obviamente, de la jineteada. Y seguramente vamos a recibir a los animalistas en el Parlamento planteando esto, como han planteado otros temas, y habrá que discutirlo. Yo creo que no nos podemos cerrar la discusión, pero así como digo, no me cierro la discusión, tampoco me gusta que ya de cuajo me lo prohíba, pero bueno, esta es la realidad que tenemos. Muy amable. Un país que le cuesta entenderse a sí mismo y reconocer nuestras tradiciones más caras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Bueno, esto ha dinamizado la discusión en redes, en mensajes de WhatsApp, en el Facebook, algunos personalizados, otros más genéricos, de acuerdo con Frati, en contra de Frati. Piense que usted preside la Comisión de Bienestar Animal, justamente de bienestar, le dice alguien. No es jineteada, es doma. No es doma, es jineteada.
Es una destreza de un tiempo acotado que debe permanecer el jinete sobre que en general lo tira el lomo del caballo. Es ahí bastante está. más fuerte. Bueno, no es ético minimizar el daño de un animal diciendo que hay otras cosas peores, porque usted dijo al aire que los raíz son peores, siempre puede haber algo peor y eso no significa nada, no está mal, acuso recibo de su comentario. Averigüen cuántos de los caballos mueren en los raíz. La gente de la capital no tiene idea de lo que es un raíz. Bueno, mire que la capital no tiene murallas. No, también. Al parecer no mueren los caballos en los raíces, lo cual no quiere decir que el trato que reciben sea el adecuado. Lo que decía Marinés es que en los raíces el trato que recibe el caballo es mucho más agresivo o exigente de lo que ocurre con un caballo en una jineteada. Tanto en su preparación, claro, como en la destreza. Si usted ve al caballo en el campo, el potro, corcovea solo, no hace falta que se le suba un mosquito, que no más que un mosquito debe ser para un caballo el peso de un jinete durante, ¿cuántos son? 10 segundos. Eso es la jineteada. 10 segundos. Sin espuelas, sin rebenque, sin maltrato de ningún tipo. Que eso me parece que... Porque viste que estas discusiones inmediatamente derivan, yo estoy a favor, yo estoy en contra. Bien, que cada uno esté a favor o en contra de lo que cree justo, pero como política pública en un espacio compartido, me parece que lo que hay que velar es que el caballo no sea sometido a ningún tipo de tormento. Luego, al que le gusta va y al que no le gusta no va. A mí no me desagrada, pero tampoco es algo que me resulte tan atractivo como para ir, pero valoro no solo la destreza del jinete, la habilidad del potro, la idoneidad del que lo cría, ¿verdad? Y lo cuida como si fuera un miembro de su familia. Entonces, los organismos públicos que velen también, obviamente, por el bienestar animal, prohíban todo tipo de maltrato y luego que cada quien vaya al espectáculo que le guste, ¿no? Bueno, perdón, aclaremos, es una tradición y si se hace maltrato, empecemos con las carreras de polo, dice alguien acá. A nuestro invitado jugó al polo, pero no lo invitamos por eso. Las carreras de caballos, el los raíz caballos con son los peores, tirando y carros, bueno, etcétera. y tantas otras escenas que vemos todos los días sin que a ninguna autoridad, al parecer, se le mueva el bigote. Le digo que este intendente comenzó cortando el tiento de inauguración de esta criolla y el miércoles invitando a conferencia de prensa porque adelanta que va a tomar medidas. Hasta el miércoles tenemos tiempo para las conjeturas y siempre tendremos tiempo para las discusiones. ¿Tenés problemas con tu cortina de enrollar? Te pregunta Cortifaz. Bueno, hace como Cairo y Petru, modernizate y llamalos. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Buah, está lleno este mensaje, está lleno el Facebook y el celular con el WhatsApp de los mensajes de ustedes. Edward Holzman, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación nuevamente. No lo veía de jugador de polo. No, sí, me crié arriba de un caballo. Así que hace años que conozco lo que son los raíz y todo lo que es el deporte ecuestre. Y bueno, los caballos son importantes y creo que en todos estos tipos de debates creo que hay otras situaciones que se los expone a los animales a mayor agresividad que esto, pero bueno, hay dos bibliotecas, ¿no? Gente que le gusta y gente que no le gusta, gente que dice que es tradición, gente que no, pero bueno. ¿Has visto que se maltrate al caballo o que se le exija de una manera inadecuada? En fin, ¿dónde establecerías tú, cuál es tu visión general sobre la manera como se trata a los caballos específicamente en Uruguay? En las distintas disciplinas. En las distintas disciplinas, bien, porque en casi todos los lugares siempre hay un veterinario, uno o varios, se los controla antes o después. Digo, en las pruebas de salto, en las competencias de polo, en las pruebas de adiestramiento.
en la rural también. ¿Tuviste caballo tuyo? Sí, tuve caballo toda la vida. ¿Caballo o tenía nombre? Carloncho y Ringo son 2 caballos que tenía papá y bueno, y ahí empecé el tema de los caballos y bueno. Digo porque eso también hace, ¿eh? No, claro. sí. ¿Verdad? Sí, o sea, digo, capaz que un canario en una jaula o un cardenal en una jaula no tiene nombre. claro. Pero, por ejemplo, es distinta la relación que uno tiene con las aves que con los mamíferos. Habrá algún antropólogo que lo explique. No seremos nosotros. Pero también tengo familiares que son de Rivera, o sea, mis padres eran de Rivera, así que conozco bien lo que son cómo utilizan los caballos. En realidad viniste a hablar de las armas, pero No, como pero conocés, te dio la casualidad, pero maltratabas, ¿viste maltratar? ¿Qué sentís cuando ves a alguien maltratar un animal, un caballo en particular? Y lo que pasa es que muchas veces se lo exige más de lo que una competencia de salto. Muchas veces uno ve que el caballo no salta y ahí aparece la fusta o aparecen las espuelas como para que el caballo logre pasar el obstáculo, ¿no? Pero bueno, son cosas que están dentro de cómo es, de ese deporte que uno tiene determinadas reglas de juego. Igual que en el fútbol, de vez en cuando a alguno le pega una patada a uno, le provoca una fractura. Son deportes y son... Pero en el Uruguay creo que la gran mayoría de los caballos están bien... está bien de salud y más en estas competencias, yo apuntaría a otra cosa, a los carros que los tenemos habitualmente en la calle y uno los ve 30 grados de temperatura con toda una cantidad de cosas arriba y bueno, está. Pero se reglamentó eso, se les obligó a poner sombrero, claro. O algo para proteger la cabeza. A veces uno los ve con ramas, ¿no? Pero bueno, seguramente también es cierto, nos llaman la atención. El uso de la espuela no está habilitado porque cambiaron. No se pretende aguijonear al animal. Claro, porque eso lo lastima. Sino aprovechar una cosquilla, eso sí, porque el talonearlo con la bota sí puede dar una cosquilla, pero no es lo mismo que aguijonearlo con una espuela, ¿verdad? Ustedes saben que había espuelas de rueda, pero también había algunas que eran justamente una púa. Bueno, nos fuimos lejísimos, ¿eh? Bueno. Pero nuestro invitado está con nosotros porque hurtos en armerías, funcionarios policiales asaltados en la vía pública, guardias privados desarmados en rapiñas o incluso el caso de stocks de armas pertenecientes a empresas de seguridad que dejaron de funcionar, han pasado a manos de la delincuencia. Crece el mercado de armas, es un mercado ilegal a raíz de la guerra entre delincuentes. Vino por ese tema, ¿verdad? Sí, por eso me convocaron, ¿no? Es frecuente ver que cuando está sucediendo una desgracia con un arma, la persona que dispara dice, la tenía de un abuelo. De mi abuelo que ganara una batalla, como dice el poeta, pero quiero decir, hay más armas de las que debe en posesión de la gente, ¿verdad? Bueno, hablaba con Gerardo. Esto pasa lo mismo cuando, lo voy a poner en términos futboleros, cuando uno dice, vamos a jugar con Uruguay, ojo, que pegan patada, ojo, que son un poco temperamentales. Claro, temperamentales. Y nosotros hace más de 2 décadas que seguimos con ese mote que somos un pueblo armado, ¿no? Y eso es porque anteriormente sí había una cantidad importante de armas. Somos pioneros en el mundo desde 1944 que se comenzaron a hacer un registro de armas y realmente el registro que se lleva es detallado. El tema es que habría que depurarlo porque tenemos más o menos armas en Uruguay, unas 640.000 y algo de armas, de las cuales 332.000 están en manos de civiles, ¿tá? ¿El resto de las fuerzas de seguridad? El resto de las fuerzas de seguridad. Hay 2.034 coleccionistas que tienen 25.300 y algo de armas, ¿no? Pero eso es lo que está ingresado como registrado. información. Eso es registrado. Después... Lo que pasa que el tema es que muchas veces, y hay una organización
que se dedica a la violencia y a las armas pequeñas, en el cual estableció una cifra que hasta el día de hoy yo, mirando los informes, no logro entender cómo se llega a esa cifra. A ver. Porque con esa cifra nosotros, o esa organización, nos da a nosotros que nosotros tenemos más armas por población que Irak, ¿no? Tenemos más armas que... ¿Y usted no cree en eso? De acuerdo a cómo se da, porque yo digo, Brasil y México son los lugares que hay más muertes, más homicidios. Hay 25,8 en México y 25 en Brasil. Nosotros llegamos a 11,3, pero Brasil y México tiene 12 armas cada 100 personas y Brasil tiene 8 cada 100 personas y nosotros tenemos 34 cada 100. Claro, ¿Y nuestros registros son exactos y los de México están escondidos? No, lo que pasa es que el aumento de esas cifras son por las cifras ilegales que hace esta organización. Parece que ahí se está dando un efecto paradójico. Nos pasa lo mismo cuando medimos la muerte por violencia de género, aborto y muchas otras variables que en el Uruguay tienen registros muy exhaustivos y muy precisos. Y lo comparamos con lugares como Brasil, por ejemplo, que tiene una estructura federal y, en fin, controles más laxos. Y nos encontramos con sorpresas muy desagradables, pero probablemente porque estemos haciendo las cosas bien, por lo menos en materia de registro, o relativamente mejor que los vecinos del continente. A nosotros siempre nos resaltan que nosotros llevamos muy bien los registros, pero te pongo una cifra de victimización, que son los delitos que no llegan al... México tiene más o menos un 90% de delitos que no se denuncian. Nosotros tenemos 72 y Brasil tiene 60, ¿no? Entonces, eso habla a las claras de las cifras que manejamos y después cuando hacemos esas comparaciones, ¿no? Claro, estamos muy por encima de esas cifras. Y lo otro, si... Ahora, que hay un mercado negro y un conjunto, un montón de armas que están fuera, es decir, están en la ilegalidad. No, pero eso no cabe duda. Pero eso es real. A veces también algunos titulares, ¿no? Nos llama la atención porque no se va a la fuente, sino que se dice, bueno, el Servicio de Material de Armamento en el año pasado destruyó 7.300 y pico de armas. Unas eran de ese año y otras eran que fueron peritadas en otro año, pero se juntaron. Entonces después hacen el número, bueno, la cantidad que se destruyen por los 300, y ahí sale un número, que sale ese número de 10 que se incautan 10 armas por día. Uno más o menos calculando y sabiendo y con cifras realmente oficiales, se calcula que 4 armas por día se incautan a la delincuencia, de los cuales 2 son ilegales y 2 son legales, ¿no? Mitad y mitad. Mitad y mitad. O sea que la mitad de las armas que están en poder de los delincuentes son legales, es decir, fueron robadas. Fueron robadas, que ese es el círculo que yo que hablo de que el círculo ilegal que está como es, que se está agrandando, porque el delincuente busca ese botín que es un arma, y entonces ¿qué pasa? Roba la primera vez a este propietario, se lo roba, entra en el mercado ilegal, y a la persona que lo robaron va, tramita el arma y vuelve, y capaz que el delincuente dice, bueno, vamos de nuevo porque tiene armas, ¿no? Vamos a seguir hablando con Hoffman sobre este tema. Hay iniciativas, sobre todo del oficialismo, para promover la prohibición, o por lo menos controles o restricciones mucho mayores para la tenencia de armas en manos de particulares. Llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton. Doulton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton, encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál
Pedal es su mejor opción o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado.